Somos de la familia vallejiana, grupo número 8, conformado por quienes habla Carla Beatriz Retenizama, estudiante de enfermería, y mi compañera Miriam Remaicuna Ceballos, estudiante de psicología. Sean todos muy buenos días a nuestro reportaje académico. Decimos, ¿la justicia humana es justa cuando se dicta con un corazón herido? Esta es la pregunta que nos impulsa a explorar el cuento La Cera de César Vallejo de 1923, donde un hecho aparentemente insignificante devasta una reacción desproporcionada de una comunidad marcada por la religiosidad y el dolor. En este relato, un niño, lejos de ser comprometido, es juzgado con dureza, evidenciando cómo la justicia humana puede verse distorsionada por las emociones. En La Cera de César Vallejo narra la historia de un niño que durante un velorio de su hermano enciende una vela con la intención de acompañar espiritualmente su alma. Sin embargo, este gesto inocente es malinterpretado por los adultos de su familia, quien lo juzga con emociones de dolor y creencias. Religiosidades incluyen en la forma en la que se interpreta y se castiga una acción, resaltando la fragilidad de la justicia humana cuando ésta nace del sufrimiento. Podemos decir que nuestra introducción de nuestro cuento argumentativo, el cuento La Cera, escrito por César Vallejo en 1923, se sitúa en una casa familiar andina del Perú durante el siglo XX. Esta historia ocurre en un ambiente íntimo y doloroso, en el velorio de un niño en el espacio. Podemos decir que es dominado por la pobreza, la religiosidad, popularidad y el sufrimiento, que se refleja una estructura familiar, tradicionalmente donde se obedecía, sin embargo, cuestionar la autoridad de los adultos, especialmente del padre o de las figuras mayores. Nuestra tesis, la justicia humana se encuentra condicionada por la visión parcial y las emociones de un individuo, lo que posibilita un juicio justo. Por ello, el objetivo de este análisis es comprender cómo Vallejo, mediante símbolos y la mirada interior del protagonista, revela la limitación inherente del ser humano frente a esta justicia. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el doctor Herbert Rodríguez Dueña, quien actualmente es catedrático aquí en la Universidad César Vallejo de Piura. El día de hoy vamos a preguntarle, ¿en qué postura se encuentra usted con el cuento La Cera? Bueno, el cuento La Cera es una obra de César Vallejo y nos narra el trabajo que tiene un niño, la responsabilidad que tiene un niño, a pesar de su corta edad, cómo ha sabido llevar esa responsabilidad, y eso es más o menos un reflejo de lo que sucede con nuestra niñez, lo que sucede con el trabajo, y sobre eso tenemos que estar muy atentos, ver una solución, buscar siempre la mejor solución posible en base al estudio y al trabajo, como siempre les he dicho a ustedes. Vamos a hacer unas preguntas sobre el cuento La Cera. Desde su experiencia como docente, ¿considera importante que las instituciones educativas ordenen temas como los que presentan el cuento La Cera? ¿Qué beneficios crea que aportan los estudiantes? Bien, siempre tener presente que cualquier esfuerzo que hagamos en la educación es importante para el crecimiento del país, para poder mejorar la situación de todos los peruanos. Entonces, incluir dentro de la currícula un cuento como La Cera, un cuento o la obra de Vallejo en sí es muy importante, porque nos permite conocer una realidad, nos permite buscar una mejora en el Perú, pero siempre, sobre todo, ver hacia adelante, buscar el Perú mejor. ¿De qué manera cree usted que esta obra refleja la realidad actual de muchos niños que enfrentan esta situación? Bien, tenemos que tener en cuenta de que actualmente en el Perú, para este año 2025, trabajan cerca de 750.000, casi 800.000 niños entre 5 hasta 15 años trabajan en el Perú, lo que no debería ser, porque ellos, para poder mantenerse, trabajan en muchos casos en las peores condiciones. Trabajan como cargadores, haciendo limpieza, haciendo mandados. Entonces esos niños deberían, más que estar trabajando, deberían estar estudiando, formándose. Entonces es muy importante tener siempre en cuenta eso y buscar, como siempre le digo, una solución. ¿Qué mensaje nos deja este cuento respecto a cómo solemos juzgar a los demás, especialmente en momentos de dolor, pérdida o crisis? A veces nuestra manera de juzgar a las personas es inadecuado. No somos empáticos con las personas. Debemos
Debemos siempre en todo momento ser empáticos, estar en la situación de los demás y ser tolerantes con todo lo que sucede, y particularmente con un niño. Un niño generalmente tiene muchas dificultades para el cumplimiento de tareas que hacen los adultos, entonces no podríamos juzgarlos a los niños en las mismas condiciones que un adulto. Capaz no están preparados y capaz requieren nuestra tutela hasta ese momento. ¿Considera que la falta de control, emoción en nuestra sociedad puede llevar a emitir juicios o tomar decisiones injustas? ¿Podría compartir algún caso cercano o actual que ilustre esta problemática? Bien, generalmente las acciones de los niños son juzgadas en forma inadecuada por los adultos. Hay que tener en consideración que hace unos días ha sido publicada una ley en la cual se le otorga responsabilidad penal a los menores de edad. En muchos casos, la formación, la historia, la trayectoria, la familia no ayuda a que los jóvenes se comporten como debería ser. Entonces, en muchos de los casos delinquen, pero hay que tener en cuenta que por ser menores de edad no están sujetos a los castigos que corresponde al Código Penal. Entonces, ahora se ha modificado la ley para que ellos también tengan una responsabilidad, como es en otros países, como es en Argentina y en Chile. Pero tenemos que tener en cuenta que la juventud, la niñez, debe ser mejor orientada, mejor controlada, porque eso va a permitir que el Perú sea un mejor país. Como última pregunta es, finalmente, ¿qué valores cree que se puede trabajar en el aula a partir de la lectura de este cuento con los estudiantes? Definitivamente el primer valor que tenemos que tener en cuenta es la tolerancia y la empatía. Si nosotros somos empáticos y somos tolerantes con los niños, vamos a poder construir un mejor futuro, vamos a poder darle las responsabilidades que corresponden. Y obviamente la palabra que acabo de mencionar, ¿no? La responsabilidad. Ser responsable, no solamente hacerlos responsables a los niños, sino que nosotros ser responsables de su crianza, de su orden, de su vida. Eso va a permitir que seamos mejores ciudadanos, mejores personas y el Perú sea un mejor país. Realmente agradecemos al doctor Herbert Rodríguez Ludeña por haberse tomado este tiempo de contestar nuestras preguntas a esta entrevista. Doctor, ¿algún agradecimiento o palabras que quiera decir? Nada, solamente felicitarlos a ustedes, jóvenes, por su trabajo, por su dedicación, por esta entrevista, por todo el trabajo que están realizando, y yo creo que este es el camino para mejorar, para hacer del Perú un país mejor y cuidar a los jóvenes, cuidar a la juventud y ser mejores personas. Gracias a ustedes por la entrevista y estoy para servirlos. Gracias. Listo. En resumen, el cuento de la cera de César Vallejo revela que la justicia humana está condicionada por las emociones y de la mirada personal de cada individuo, lo cual nos impide emitir un juicio totalmente justo. A través de una historia trágica, Vallejo no solo presenta un conflicto familiar, sino que invita a reflexionar sobre cómo los sentimientos pueden nublar nuestra idea de lo justo. Los personajes actúan más desde las emociones que desde la razón, lo cual distorsiona sus decisiones. Esta obra nos lleva a cuestionar si realmente somos capaces de juzgar con imparcialidad, ya que la justicia, según Vallejo, es una constitución humana frágil y profundamente emocional. Muchas gracias.